porque, bueno, estoy haciendo una lista de reproducción en el canal y estoy subiendo las grabaciones. Entonces he terminado de Manuel y ahora empezamos otra nueva grabación. Ya estamos. Venga, muy bien, pues te voy a presentar. Aquí tenemos a la doctora Carmen Cantillo, que nos va a dar la ponencia sobre estimulando la creatividad, un desafío en la práctica. Decir que es doctora en Educación y Comunicación por parte de la UNED, tiene máster también de Educación y Comunicación y además también es educadora social. Es experta en narrativas audiovisuales, gamificación y metodología de la propia investigación. Ha estudiado el papel de la producción y de la imagen en el ámbito de la creatividad y también la alfabetización mediática. Actualmente ejerce en el Instituto Latinoamericano de Comunicación y Educación en México y además es profesora colaboradora del Máster de Educación y Comunicación en la Red. Su actividad investigadora está relacionada con la educación mediática, violencia de género en redes sociales, didácticas innovadoras de aprendizaje en contextos no formales y otros. Ha participado en numerosos congresos internacionales y en numerosas publicaciones. Con vosotros os dejo a Carmen Cantillo. Gracias, Carmen. Pues muchas gracias, Simón. Yo creo que ya veis mi pantalla. Bueno, yo voy a intentar ser lo más escueta posible porque además, bueno, como ya os ha introducido Javier, con la parte más teórica de las redes y demás, y se da ese debate en los chats y en todos los entornos de comunicación, y la investigación de Manuel, que me ha encantado también, pues yo lo que voy a explicaros es un caso muy, muy concreto de cómo el uso, la utilización de las redes sociales, de la tecnología aplicada a la educación, a un entorno muy, muy concreto, pues cómo se le puede dar una efectividad y que no sea todo lo negativo, sino que veamos ese uso de una manera más positiva y cercana al trabajo que estamos haciendo. Por eso lo que os voy a compartir es una actividad que se ha hecho en una asignatura de un posgrado de la UNED, y donde el uso del juego, por eso os copio este texto, este fragmento de este párrafo, que dice que el juego como metodología de aprendizaje permite adquirir estrategias básicas y de integración social y favorece también ese aprendizaje profundo, reflexivo, crítico, eso que tanto demandáis en el chat, cómo se obtiene ese aprendizaje crítico. No es transmitirlo, sino que lleguemos al convencimiento y que nuestro alumnado llegue al convencimiento de que está siendo reflexivo y que está haciendo cosas, no está reproduciendo lo mismo que ya está. Entonces, pues por eso el uso del juego y de la gamificación educativa, en todo caso, en esta experiencia que os comento, ha sido muy importante porque la ligamos tanto a la motivación hacia un aprendizaje en un entorno digital, la implicación del alumnado, y también, como no, hacia que no solamente sea un martirio estar en una asignatura, sino que te estás divirtiendo, estás utilizando ese tiempo, que es un tiempo importante de tu vida. Normalmente quien estudia a distancia tiene otros quehaceres que le reclaman atención, pero ese tiempo que dedica a ese aprendizaje en la red, pues también quiere que le aporte algo. Y ahí es donde nos hemos centrado precisamente porque, bueno, aquí os pongo en qué contexto académico está, que es el que os he dicho, es una propuesta pedagógica del proyecto de innovación docente de... Bueno, el caso que os comparto es del año en que se echó a andar el máster de arte en catedrales, y que fue el año 2021-2022. Entonces, en una asignatura que diseñamos y denominamos con el nombre de Laboratorio de Arte Sacro y Creatividad Infantil, pues ahí se establecieron, como cuando crea una asignatura, una serie de contenidos, una serie de objetivos, todo ajustado a un proyecto didáctico y que estaba aprobado por la universidad. En este caso encontramos que nuestros participantes eran 8 personas. No era ni un grupo excesivo, pero tampoco era demasiado poco, lo que nos daba juego a utilizar estrategias de grupo, estrategias de comunicación y estrategias de participación. Y entonces ahí con este grupo de 8 personas, pues hicimos un tratamiento individualizado y también común. Aprendieron, pues como la clave de todo esto es que aprendieron como si estuvieran jugando. No utilizaron el juego en sí, de decir vamos a utilizar tal juego para aprender tal contenido, sino que la idea era conseguir que salieran
de lo que era la asignatura, de lo que era el entorno virtual, de lo que era su hábito de trabajo, y se metieran y olvidaron dónde estaban y se metieran en el juego. Como veis, aquí estábamos quienes estábamos en la asignatura y en el máster, como es Javier Gil y yo, estábamos ahí, y utilizamos metodologías activas y gamificadas. Tenemos que tener en cuenta que estas personas, este alumnado, pues procedía de distintos entornos, tanto del ámbito cultural, de la pedagogía, pero toda su actividad profesional la desarrollaban en el plano analógico, ¿no? Entonces ahora tener que pasarse al mundo digital pues conllevaba una serie de aprendizaje, de brecha y de, bueno, de adaptarlo a casos muy, muy concretos, que era lo que estaban haciendo. En ese caso, pues la idea era hacer como que esos diferentes bloques que habíamos creado para la asignatura, para que aprendieran diferentes cosas, pues que se convirtieran en niveles del juego. Y que ese entorno digital estuviera configurado tanto físicamente como en su manejo, con su estructura, como un entorno lúdico, como lo más parecido a un videojuego, ¿no? Aquí vemos los pasos por los que pasamos, los distintos bloques de cada una de las asignaturas. Pues primero era descubrir esa festividad que le iba a desembocar en una creatividad, porque no solamente iba a ser como a lo mejor la idea que se tenía de que era un entorno virtual, que era un paquete de learning donde había una serie de contenidos que te lo iba a descargar y en todo caso pues tendría una comunicación directa con el docente, ¿no? Entonces ahí había algo afectivo que había que despertar, ¿no? En segundo lugar, ese espíritu crítico, esa reflexión, que todo eso venía de la mano del juego, de ese juego que a lo mejor en un primer momento te puede chocar porque puede parecer que te estás metiendo en una asignatura que no es seria, pero sin embargo te choca un poco eso que estás en la universidad y estás haciendo algo que se te ha olvidado de hace mucho tiempo, que es jugar, ¿no? Y cómo llevar ese juego a otro entorno, ¿no? Después, bueno, pues muy importante, potenciamos el papel de la comunicación. Basado en ese rol de influencer de aprendizaje que os comentaba el doctor Javier Gil al principio, donde, bueno, pues que hubiera una participación multidisciplinar, porque no eran alumnos que vinieran expresamente de la educación o que vinieran de la tecnología, sino que venían de campos muy distintos. Y la idea era que esa comunicación horizontal se pudiera llevar a cabo trabajando colaborativamente, y eso le iba a dar a llegar al poder desarrollar ese pensamiento creativo, a eso que veíamos antes de la verdad. Yo tengo mi verdad, tú tienes la tuya, y cada uno desde su disciplina o desde sus realidades ha vivido una verdad distinta. Entonces la vamos a poner en común y vamos a consensuar no consensuar porque no me gusta la palabra, porque uno se tiene que silenciar en pos del otro, sino vamos a construirla colaborativamente, ¿no? Y por último, pues todo eso se integra en proyectos que hemos elaborado, que han elaborado estas personas, que han participado, que no han reproducido lo que viene en los libros, en los manuales, en los textos que le hayamos podido dar, sino que son creados por ellos y por ellas mismas, ¿no? Y lo vamos a llevar a esos entornos donde se mueven, esos entornos catedralicios, esos entornos de arte, de cultura, donde se están desarrollando en su profesión, ¿no? Así que el paso fue de descubrir, crear, interactuar y difundir, ¿no? Y todo eso, pues, como vemos, por ejemplo, la primera competencia que queríamos desarrollar es la competencia digital. Y si eran estudiantes que habían en su vida educativa se habían desarrollado en ámbitos, en entornos analógicos, necesitarían a lo mejor un manual o unos prospectos para ver cómo funcionaban los foros, cómo funcionaban las videoconferencias, cómo funcionaba la plataforma en la que iban a tener que desarrollar esos estudios. Y ahí pues os voy a poner este vídeo que dura muy poco, pero os lo voy a poner rapidito.
Bueno, lo paro porque termina ya ahí. Como vemos, ahí se parte de un problema. El aprendizaje basado en problemas, el problema es que te dice que la plataforma va a desaparecer y te evocan a que tú vuelvas a mirar ese mensaje de bienvenida que recibiste, donde puede que hubiera una pista. Entonces, aquí os pongo, vamos a ver, este sería un borrador de como yo estructuré los mensajes de bienvenida, donde a cada uno de los equipos que previamente había diseñado, pues le había puesto una imagen que podía haber pasado desapercibida perfectamente, pero que les daba pie a que volvieran a mirar, volvieran a entrar, volvieran a investigar de qué manera iban a cambiar la foto de perfil de la plataforma, o sea que ya ahí estaban adquiriendo una serie de competencias y sobre todo empezaban a hablar en los foros porque no entendían de qué manera se podía hacer esa actividad, aunque en el vídeo, que no solamente las instrucciones están dadas en formato texto, sino que en el vídeo viene en formato audiovisual y con código QR esta guía de la asignatura, cómo lo iban a tener que hacer y cómo iba a ser el proceso de crear los grupos, de ponerse en contacto, si visualizaban unos con otros, o sea que ya estaban ahí generando comunidad, generando participación y generando esas competencias digitales que no habían necesitado ningún manual, como de hecho la juventud que se mueve en las redes no necesita tener una guía para ir avanzando, ¿no? Entonces ya con esta primera, digamos, esta primera estructura, partiendo de ese juego, partiendo de ese problema que es donde normalmente están todos los juegos digitales, los escape room y todo esto, parten de una catástrofe, ¿no? De hecho, aquí tenemos la guía de la clase, que también es la que pueden acceder desde el código QR, donde vienen los tipos de memes que van a utilizar y lo que se supone como ideas previas para no quedarse en la nada, que tiene que desarrollar cada uno de los miembros del equipo. Pues el equipo de comunicación va a crear un mensaje de comunicación motivador, el equipo de documentación va a buscar tal cosa, o sea que ahí van a diseñar esas propuestas intergrupales y les va a llevar incluso, porque con la premura que se dice que la plataforma se va a caer, pues tienen poco tiempo para ir haciéndolo. Entonces van a tener que poner sacar, relucir otros medios de comunicación, pues como puede hacer el WhatsApp o como puede hacer otras cosas, ¿no? Para desarrollar la creatividad, pues ahí partimos de, por ejemplo, en la primera clase empezamos a presentarnos quiénes somos y lo que los estudiantes esperan es una presentación al uso. Yo, estudiante al sitio, y una presentación más formal. Pero se encuentran con que la presentación está hecha a partir de un juego. Yo os lanzo este primer reto de que nos donde presentemos todos. Salen una serie de iconos que han salido, o lo que creáis que ponen los dibujitos. Mejor te presentas tú a ver cómo... Escucháis lo que dicen, ¿no? Cuando les llega la hora de presentarse, te dicen, otra vez se me ha ido, me cacho en la más. Que mejor te presentas tú porque es la mejor forma, es la que tienes de presentarte, ¿no? Entonces, quieren un refuerzo por parte del docente que les diga de qué manera van a utilizar ese recurso, aunque después se animan y ya siguen inventando y sobre todo en la sorpresa de lo que no se esperaban. No se esperaban que se iban a encontrar con una presentación en la que nos dijeran quiénes eran, de dónde salían y de una manera más formal, ¿no? Por lo tanto, ahí están ya empezando a desarrollar la creatividad desde un principio y bueno, esa idea que tenemos normalmente de no equivocarnos, evitar el error para que no nos pillen que nos hemos equivocado, pues aquí no hay error, porque el error puede dar lugar a una creación más innovadora, ¿no? También tenemos la idea de la comunicación, de la participación, de crear espacios grupales
de participación, ¿no? Ahí vemos cómo empiezan a compartir sus redes sociales, hacer un grupo de WhatsApp y a generar espacios en los que puedan empezar a ver esa idea de cómo hacemos esta primera actividad, que no lo tenemos muy claro porque nos dice qué es lo que tenemos que hacer, podemos copiar más o menos qué es lo que la docente nos está diciendo, pero vamos a intentar hacerlo, pues a lo mejor igual con un vídeo, con narrativa audiovisual, que la verdad que la narrativa cinematográfica te da muchos recursos a la hora de utilizarla de forma didáctica, como hacíamos con el vídeo que enseñaba antes Javier de las chicas del cable, ¿no? La de la verdad, ¿no? Bueno, pues por ejemplo, este vídeo lo intentan entrar en Powtoon. Yo no les digo entrar en Powtoon, utilizar la plataforma, pon tal cosa, sino que intentan aunque sea algo muy parecido a lo que han visto, pero bueno, ya una creación propia que le hace que sin haberse dado cuenta y sin tener un manual previo, han aprendido a utilizar esa plataforma y a ponerla en el formato de lo que intentan hacer que se parezca a esa primera actividad que le piden en la asignatura, ¿no? Luego, en el tema de la gamificación, pues vemos cómo es muy importante el que, porque a partir de ahí empiezan a surgir formas en las que se empiezan a conectar, a crearse incluso perfiles, a crear personajes, a inventar historias, relatos. Y os pongo este vídeo que lo hizo una alumna en el que cuenta una historia basada en hechos reales, pero que ella ha diseñado su personaje y con su voz pues le da vida al personaje, ¿no? Vamos a ver si pasándolo un poquito para adelante lo cojo. Pues no, parece que la conexión va muy, muy lenta. Tengo ya muchas cosas abiertas. De todas formas, yo voy a dejar el enlace de la presentación porque podéis ver todos los vídeos y todos los accesos que hay a otras cosas. A ver. Mi nombre es doña Aurora Gil de Prada, duquesa de Cimadevila y señora de Herbellás. Soy la hija primogénita del archiduque don Gonzalo Gil de Lecea, capitán de navío y alto cargo dentro de la corte del rey. O sea que ella va relatando no solamente con el texto, o sea, tiene que preparar una locución que tenga que leer, ha tenido que buscar las imágenes, o sea que ya se ha detenido en hacer ese relato y esa narrativa que es la que le va a servir para, a través de la narrativa digital, pues que sea un motor de aprendizaje lo que están viendo, ¿no? De hecho, vamos a ver si os paso por aquí que tengo... Este sería el acceso a la plataforma. La plataforma no está creada con texto, sino que está creada con imágenes, con acceso, con vídeos, con otras formas diferentes en la que aquello se asemeje más dentro de lo que podemos, dentro de lo posible, a lo que puede ser adentrarse en un videojuego, ¿no? Y además siendo siempre actividades muy prácticas. Estas serían la relación como vemos, vamos a ver, la relación de pasos por los que tienen que seguir, que os he contado antes, y a ver si llegamos aquí. ¿Vemos? Ahí se genera una serie de incertidumbres en los foros, donde quizás por ponerse de acuerdo, pues hablan de todo lo mal organizado que puede estar la asignatura, porque no te dan pautas específicas y concretas, sino que esa libertad
pues la asocian con una falta de directividad, ¿no? Una falta de directividad que, como veremos ya después, más adelante, resulta que poco a poco es lo que van demandando porque van queriendo esa página en blanco en la que puedan crear. Aquí es donde yo quería llegar. ¿Veis? Se dividen una serie de personajes que cada uno de los alumnos pues va a ser, uno va a ser una escultora, otro va a ser la pintora, y cada uno va a tener que, con historias reales, reproducir esa verdad de ese personaje, o si no, las que no existen la tendrán que inventar para que aquello parezca lo más real posible, ¿no? Y con ello, pues, ¿qué han hecho mientras? Pues se han ido familiarizando no solo con la plataforma del curso, sino con una pila de plataformas, de aplicaciones, se han comunicado, han creado equipos, porque ya no es la directividad de preguntarle a la docente qué es lo que tengo que hacer en cada momento, sino que entre ellos van solucionando todos esos problemas que se le avecinan. Ya si son una comunidad y pueden decidir, bueno, pues vamos a consensuar unas líneas de actuación, que esto pues en concreto la han consensuado en grupos de WhatsApp. Pues cómo vamos a crear este relato, lo vamos a hacer en tal catedral, porque a lo mejor en tal catedral viene mejor por la estructura que tenga, vamos a repartir los papeles y todo eso en tiempo récord. Para ellos también es una fuente de motivación porque van viendo que todas esas cosas que van leyendo en investigaciones, en la teoría, en vídeo, todo eso que van viendo en los materiales, en los contenidos, pues también lo van siendo capaces de reproducir, ¿no? Aquí están cada uno, ¿ves? Dividido cada uno de los objetivos y los subobjetivos con cada una de las experiencias innovadoras que se pueden relacionar. El que se pueda diversificar el tipo de experiencia y relacionarla con esos objetivos tan concretos en cada momento, nos viene bien a nosotros a la hora de estructurar esa programación del curso, y al estudiante también le viene bien porque va viendo cómo va avanzando poco a poco, como si fueran los niveles de un videojuego, cómo va subiendo de niveles, y ya lo que en un principio creía algo imposible de hacer, como sería entrar en la plataforma, hablar con los demás, hacerse un vídeo, yo no soy capaz de hacerme un vídeo, pues todo eso se ha quedado tan superado que ya están en otros temas, ¿no? Como nos vemos dentro de un proyecto que está enfocado hacia la investigación-acción y queremos reflexionar para ir mejorando nuestros materiales, los contenidos, y mejorando también las propuestas educativas que se le ofrecen a nuestro alumnado. Pues entonces le preguntamos a nuestros estudiantes, y bueno, aunque esto parezca un poco para subir el ego, pero la verdad es que después de todo lo que habían hablado muchísimo en los foros, que no eran foros que estuvieran en silencio, pues daban las gracias, incluso no solo que daban las gracias, sino que demandaban más tiempo. Qué lástima no poder haber hecho más. Eso era impensable, que en un principio, pues que te dijeran que qué lástima, ¿no? Que hayan sido pocas clases, o sea, que querían más de lo que en un principio le había parecido un mundo. Y esa libertad de tener cosas que no le vinieran ya hechas, sino que fueran ellos los que realmente las crearan, pues también era algo que lo querían llevar a sus prácticas habituales. Y entonces, pues por ejemplo, el grupo de WhatsApp que hubiera terminado en los foros de una asignatura, terminan cuando termina el curso, el grupo de WhatsApp termina cuando termina la asignatura. Pues el grupo de WhatsApp yo creo que continúa todavía, siguen compartiendo pues algún programa que hayan visto en la 2, alguna cosa relacionada, o algún dron que han grabado, o que han hecho algo con inteligencia artificial, o sea que se ha convertido en una comunidad de aprendizaje. Este fue un vídeo que después, si lo queréis ver, es como de una pieza de jabón, puedes sacar lo que tú quieras, y cómo puede llegar a construir, a crear cosas desde la nada. Y también es importante, pues, cómo podemos hacer para que eso lo llevemos también utilizando el juego, utilizando las tecnologías, utilizando la comunicación, las redes sociales. O sea que hay todas esas cosas que nos parecen tan deslavazadas y tan teóricas, que pueden parecer a lo mejor cuando te estás viendo el marco teórico de una investigación, pues verdaderamente ve que lo puedes llevar a la práctica. Y por ejemplo, aquí he puesto cómo estas conclusiones que van a servir también para seguir investigando y retroalimentan esa investigación-acción. El hecho de
de presentar un diseño de gamificación en el aula, que es complicado, requiere mucho trabajo, mucha dedicación, y después la verdad que para que hagan un juego que puede durar 1 hora, hay que trabajárselo bastante horas en relación con otros equipos docentes, teniendo en cuenta muchas posibilidades que a lo mejor no nos hemos planteado, pero es importante el que seamos capaces de fragmentarlo, de dividirlo desde el principio, lo mismo que se dividen los niveles en un juego, pues que seamos capaces de dividirlo en esos objetivos o subobjetivos que podemos llevar a una asignatura, ¿no? Porque ahí lo vamos a ver más fácil a la hora de aplicar, desde el plano didáctico, de aplicar esa secuencia, esos objetivos secuenciados, y además que van a ir rápidamente, van a ir adquiriéndolo. En el momento que tú adquieres el primero y lo tienes bien diseñado, pues va a poder hacer el segundo nivel, porque es que si no te notas que te quedas atrás porque no sepas hacer un vídeo, porque no sepas ponerte en contacto con tus compañeros, o sea que todo eso que parte de un problema, de la solución de solucionar un problema que tienes en la asignatura. No tienes que aprenderte una lección y reproducirla o hacer un caso práctico, sino que te han dado un problema y tienes que desarrollar esa creatividad. Y ahí, pues cuando te preguntan ¿con qué letra tengo que entregar el trabajo? ¿Qué tipo de letra y cuántas páginas son? Y cuando le dices que puede entregarlo en el formato que quiera, utilizando no solamente la narrativa gutenbergiana, utilizando texto, sino que puede utilizar vídeo, pueden grabarse ellos mismos, que de hecho ahí hay algunos que se graban ellos mismos, salen a la calle. El hecho de salir, digamos que son los ganchos que se utilizan en el juego, el gancho del movimiento, tú te puedes salir, no estás delante del ordenador o en una clase, sino que sale a la calle, graba un fragmento, te puedes encontrar con otra persona, incorporas personajes, todo eso va relacionado con esa solución de problemas que hay que plantearle, que sean no inalcanzables, porque si no ni siquiera lo pueden intentar, pero que sí que puede que está en su mano el que puedan solucionar esos problemas aplicando esas cosas que van aprendiendo. Por lo tanto, se olvida el aprendizaje en solitario, se utiliza la comunicación y la colaboración como algo transformador, teniendo en cuenta pues, que hay otras realidades que puede aplicarla, ¿no? Que van a ser una fuente de experiencia, porque en el momento que lo lleven a la práctica, si llevan a la práctica una visita guiada a una catedral, pues van a ir encontrando esa chispa, esa anécdota que se van a encontrar por el camino, que le van a hacer que lo mejore o que incluso que la incorpore, porque muchas veces no nos planteamos hasta dónde puede llegar una actividad innovadora llevada a la práctica, ¿no? Yo me acuerdo una vez que tenían, había un código QR en una catedral y que las personas, en vez de hacerle, como hay determinados dispositivos móviles que poniéndole la cámara, entra directamente en la página, pues lo que le hacían era fotos, otros que a lo mejor tenían que compartir los auriculares que llevaban porque no estaba pensado aquello como para ponerse auriculares. O sea que de todas esas cosas que vas viendo en la práctica, tú puedes sacar, que es lo que les pasaba a los estudiantes, y a las estudiantes puedes sacar fórmulas para ir organizando ese proceso de otra manera y que no sea solamente aprendizaje memorístico, sino que esté relacionado con la afectividad, con la emoción, y por supuesto derrocar la idea de que el juego distrae, sino que el juego es una fórmula para reflexionar, para hacer más tuyo lo que está llevando a la práctica. Y bueno, aquí os dejo también, porque todas estas cosas conforme las va haciendo es interesante que compartirlas. Y bueno, pues también las compartimos en este libro de Píldoras de Aprendizaje, donde muchos más compañeros pues compartían su experiencia en el aula, experiencias innovadoras. Y como vemos, pues en este libro hay 8 capítulos, más un capítulo de presentación, y también lo que se hizo, que no fuera solamente un libro para leerlo en el papel, sino que estuviera también relacionado con un juego. Con un juego que ya me lío más, se hizo como un escape room en la red,
que relacionara a través de unos personajes. Aquí, bueno, vemos que cada uno de las personas que hemos escrito un capítulo, pues presentamos en un vídeo. Hacemos esa introducción que se hace normalmente en los capítulos de los libros, pues también se hace en formato audiovisual, para decirle, bueno, pues que te vas a encontrar dentro, ¿no? Ahí, pues, por ejemplo, todos estos capítulos se envuelven en una historia, en ese contarte un relato con unos personajes que van a ser, por ejemplo, Jair y Paris, un abuelo que le da a conocer a su nieto cómo puede tener esas píldoras de aprendizaje, que van a ser esas 8 píldoras, y como vemos, serían como las instrucciones del juego, donde están los personajes, cuáles son las píldoras o las pistas que van a encontrar, que tienen que adivinar una palabra secreta, por lo tanto van a tener que hacer ese paso a través de cada uno de los capítulos, donde pueden navegar por ellos, ¿no? Y bueno, aquí vemos tanto, esto es para acercarnos más al terreno emocional, para que quede ese aprendizaje de la emoción, de lo que sentimos. Bueno, pues la carta de despedida del abuelo Paris a su nieto, donde le deja una serie de indicaciones, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues empieza el juego, ¿no? Hay diferentes juegos, como desde el primero, que consiste en relacionar cada autor con el texto que haya escrito. Por ejemplo, decimos, pues Sara Osuna ha escrito el prólogo, y así, pues, es una forma de ir relacionando y de ir conociendo también a quienes han escrito cada uno de los capítulos del libro. Y bueno, ya después, cuando os vais metiendo en cada una de las píldoras de aprendizaje, pues también para hacer un guiño, y como parecía un poco penoso que el abuelo muera, era un poco triste a la vista del nieto, que muera el abuelo, y la visión que tenemos también europea de la muerte, que es tan negativa, pues aquí sí que, por eso de la creatividad, quise buscarle un guiño con los dioses mixtecas, con los dioses mexicanos, donde, bueno, pues la muerte no está tan vista tan negativamente, sino como que es un paso en este caso son 9 fases. Si veis el imperio del Mictlán, en los niveles del Mictlán son 9, ¿no? Entonces, como había un capítulo 0 y 8 capítulos más, que ahí surgen una serie de preguntas, vídeos de cada uno de los autores, pues ahí pues vamos haciendo un guiño también a otro tipo de verdad, otro tipo de cultura, y también hay cameos, digamos, que propios, ¿no? También. Cuán buenos han sido tus actos el día de hoy. Te mereces un abrazo. Pues ahí pues ponemos, por ejemplo, al dios del inframundo, Mictlantecuhtli, que va pasando por los diferentes capítulos, y también pues nos obliga a leer la realidad de las píldoras de aprendizaje que cada uno de los autores del libro ha expresado en ese libro, como la que yo he contado en la asignatura de laboratorio, y los demás compañeros igual. Y también pues nos obliga a reforzar esas preguntas que muchas veces nos pasan desapercibidos, y a lo mejor en cada uno de los capítulos del libro, pues del juego, pues hay una pregunta, y en esa pregunta pues tú vas a reforzar, vas a volver ahí al libro, vas a ver cosas, o incluso te obliga a salir a las redes sociales, y compartir eso que has visto, ¿no? Además, hasta que no pasas un nivel, no se te desbloquea en el siguiente, bueno, como en los videojuegos. Y bueno, ya como esta presentación tenemos muchas más, por lo que aplicamos tanto la creatividad, la gamificación y todos estos conceptos de los que hemos venido hablando a la educación, como es este congreso, estas jornadas, ¿no? Ahí tenéis las referencias que he utilizado, y bueno, y lo que sí, como ya es muy tarde, ya estaréis súper cansados, pues también compartirlo con el hashtag o con el perfil de Iris Pine, de qué manera desarrollar la creatividad, que ya os he leído en el chat, que sí que estáis haciendo proyectos para como prevenir el mal uso de las redes y el tema de utilizar la pornografía que va saliendo y demás, la pornografía digital. Y bueno, ya os dejo, pues si queréis preguntar alguna cosa, si queréis comentar, estaré encantada de escucharos. Sí, hay algunos comentarios. Sí, ¿no? Primero han comentado que estas dinámicas de educación no formal que han mencionado antes dan muy buenos resultados en el aula.
También han comentado que muchos docentes siguen practicando el modelo tradicional de enseñanza y no actualizan su manera de enseñar, pudiendo incorporar las redes sociales, el juego y el pensamiento crítico. También se ha comentado que las tecnologías avanzan, pero la manera de educar se escucha mal. No, muy bien, muy bien. Se escucha bien. Es que a mí se me estaba cortando. Eso, que las tecnologías avanzan, pero la manera de educar y las leyes que imponen en cada comunidad autónoma no avanzan al mismo nivel, van muy retrasadas en cuanto a la incorporación de las nuevas tecnologías en el aula y que en algunas comunidades los teléfonos, por ejemplo, se pueden llevar al centro y además lo usan para determinadas asignaturas, sin embargo, en otras se pide que no se lleve. Además, han comentado que habiendo tanta diferencia entre las comunidades autónomas y los diferentes centros y entre la manera propia de enseñar de cada docente, si se puede decir que hay alumnos que sufren una desventaja por no estar expuestos a un modelo de enseñanza más actual. Eso que comentas de los teléfonos, me lo he encontrado yo yendo a dar talleres para la prevención de la violencia de género. Entonces yo utilizaba, pues en vez de darle la chapa, porque además nos dejaban a última hora del viernes para comentarle a los niños cómo prevenir la violencia en los adolescentes, pues yo utilizaba un juego, un Kahoot. Había institutos en los que no nos dejaban utilizar el móvil, vamos, ni pensarlo siquiera. Y entonces se ponían en el aula de informática y aunque se les veía así con un entusiasmo como para querer que la siguiente pregunta fuera más rápida, porque es verdad que estaba relacionado que cuando le ponían un vídeo, por ejemplo, de Ronaldo, me parece que era, o de un futbolista con 2 gemelos, no me acuerdo ahora qué era, pues se entusiasmaban y contestaban más rápido porque era más cercano eso, esa forma de violencia que yo les asemejaba a lo que ven en las redes sociales, pues era más cercano a lo que ellos estaban viendo y entonces estaban más entusiasmados, se les notaba la tensión en el cuerpo. En otros que utilizaban el móvil, pues claro, pues se excitaban, daban saltos, querían seguir jugando, querían seguir utilizando el juego. De hecho, de esa experiencia que tuvimos, que fue justo antes de la pandemia, pues, y de cómo el uso del dispositivo móvil, de tenerlo en la mano, que provocaba más empoderamiento, porque tú tienes tu juego, lo tienes tú en la mano, tienes un joystick, a tener el ordenador, cómo variaba según si tenía una información de palabra, de texto, si tenías un vídeo, una película, sacaba un fragmento de una película, eso le llama mucho la atención, nos llama a todos la atención, ¿no? Porque nos vemos reflejados como los protagonistas. Pues entonces, de eso, pues la comunidad autónoma mía, la Junta de Andalucía, pues nos dio un premio, porque habíamos acercado un tema que es muy importante, es cómo prevenirlo, la violencia de género al alumnado adolescente, y no en todos los sitios te dejaban utilizar el móvil, no sabían utilizar la PDI, es la PDI, ¿no? La pizarra digital interactiva, ¿no? Porque de hecho tenían perdido el mando a distancia, decían eso, pues que le dé a alguien con una botella, le daban con una botella arriba porque no sabemos cómo funciona. Y entonces los propios profesores no le daban el uso que le tenían que dar a la tecnología, pero vamos, que la tecnología, una tecnología para hacer que tu alumnado tenga un comportamiento, un pensamiento crítico, no va a estar en el uso, en el aparato que utilice, sino en la reflexión y en que tú le hagas ponerse en ese lugar. Entonces, cuando reacciona, le hagas ponerse en ese problema, en el problema de que se va a cerrar el foro, de que tengo que contestar, de que tengo yo que participar, que yo soy una parte importante en todo eso. Ahí está también la pedagogía más que la tecnología, ¿no? Pero vamos, que estoy de acuerdo con vosotras con lo que decís. Elena parece que tiene la mano levantada, ¿no? Sí, Elena. Hola, buenas. Vuelvo a pedir disculpas por estar en la cama, que estoy de baja. A ver, quería comentar varias cosas. La primera, yo soy muy pro utilizar las tecnologías en el aula, pero estoy muy cansada del uso de la PDI como si fuera una pizarra antigua. Eso no es cambiar la educación. Cambiar la educación no podemos hacerlo incluso sin tener un dispositivo electrónico. Yo he hecho Kahoots en un tercero de primaria utilizando mi móvil y el ordenador y se motivaban igual. Puedo llevar 5 tablets y trabajan en grupo y les enseño incluso a mecanografiar. Pero es mucho más interesante, o sea, podemos gamificar a diario sin estar usando realmente las tecnologías. Podemos hacer un escape room de prehistoria y ellos están resolviendo un problema y en ningún momento están utilizando la tecnología. Soy yo la que les planteo un PowerPoint o un Geniali o lo que sea
como contándoles, ¿no?, el problema, estamos aquí encerrados. O sea, que tenemos que distinguir, creo yo, que la tecnología por sí misma no va a mejorar la calidad de nuestra educación. Y entonces, ni todo es bueno ni todo es malo. Porque no lleven los móviles al instituto o al cole, no tenemos por qué seguir haciendo un magistrocentrismo. Y por estar usando los tablets, como pasa en el cole de enfrente al mío, pues son ebooks. Pues si estoy leyendo el libro digital, estoy destrozándome la vista, pues para eso sacarles el libro de texto. Sin embargo, si estás haciendo una investigación con ellos sobre la historia en la que ellos están creando su propio conocimiento, proponiéndoles dudas, consultas, que se planteen cosas. O sea, creo que tenemos que distinguir un poco esas dos cosas. Y luego, por otro lado, es cierto que hay una gran brecha, como decía antes con el profesor Javier Gil Quintana, según en qué centro estemos. Y entonces con eso teníamos que contar y fue muy llamativo en la pandemia. Nos encerraron a todos y los profes mismos tuvimos que tirar de imaginación, ¿no? Y yo ya llevaba una red social educativa para pues, el ClassDojo, pues para el tema de avatares, los puntos y tal, y tuvimos que habilitar los portfolios. ¿Qué ocurre? Que te encontrabas alumnado que no tenía un ordenador en su casa. Entonces, eso tenemos que seguirlo teniendo en cuenta, que como decíamos antes, que no te tienes que ir al tercer mundo. Entonces, si solo centramos la mejora en la calidad de nuestra educación en las TIC, estamos dejando fuera a gente que no las sabe usar o a gente que no tiene economía para utilizarlas. O facilitamos mucho las cosas o tenemos en cuenta que es un recurso más. Solo es un recurso más, como el libro de texto. Claro, pero vamos... Eres una opinión. Totalmente de acuerdo, Elena. Si esto es como yo lo cuento, el corcho pedagógico. El profesor que llega y está en la clase dando saltos y le dice, pero ¿qué es lo que pasa aquí? No tenemos libros, no tenemos materiales. Y entonces se encuentra un corcho en el suelo y empieza a hablar del árbol que lo produce, en qué ciudad, en qué país, en qué momento, qué se hace con el corcho. Y ahora cuando pasa al cabo del tiempo, le pregunta, vuelve a pasar otra vez el inspector, por lo visto, y le dice, pero ¿otra vez hay jaleo en esta clase? Y dice, sí, es que no encontramos el corcho. O sea que no lo podemos entrar en un aparato, sino que tenemos que utilizar también la imaginación. Y que luego... Es verdad que creemos que ellos saben usar las tecnologías porque saben descargar cosas en la Play Store, pero yo estoy todos los días enseñándoles cómo entrar en su Classroom, cómo meter su correo electrónico, cómo mandar un correo, cómo escribir el mensaje, cosas muy básicas que creemos que las saben hacer, luego les pedimos en secundaria que hagan un trabajo y no han escrito un Word en su vida. Claro. Entonces, son muchas, yo creo que igual que todas las